Buenos días, Ismael. Una vez más, gracias por tu esfuerzo de, por lo menos, dar información completa a nuestros hermanos en la frontera. Primero, el MPP continúa en vigor. No ha habido una decisión de ninguna corte federal eliminando el MPP. Así que el gobierno americano todavía tiene todo el derecho de, cuando uno aplique por asilo político en la frontera, devolverlo a México para que espere su proceso ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Siempre hay dos miedos creíbles. El miedo creíble más importante es el de Cuba, porque uno tiene que demostrar que tiene un miedo de regresar a Cuba. Pero con el MPP ya hay muy pocas personas que le hacen miedo creíble. ¿Por qué? Porque el miedo creíble era solamente para poder continuar un proceso de asilo político en los Estados Unidos. Un miedo creíble aprobado no le da a una persona derecho de vivir en los Estados Unidos. Le daba el derecho de, número uno, solicitar su salida de detención y, número dos, presentar un asilo político frente a un juez de migración. ¿Y qué está ocurriendo ahora con el MPP? Las personas van directamente a un juicio frente al juez de migración, así que en realidad no había razón para pedir custodia, ni había razón para pedir un miedo creíble de regresar a Cuba. Pero sí existe un segundo miedo creíble. Y ese miedo creíble es el más difícil de obtener. Y es el miedo creíble de regresar a México. Hasta ahora, en los casos que yo estaba envuelto, han devuelto mujeres solas, mujeres embarazadas y familias completas. Las únicas personas que yo he logrado que los dejen en custodia adentro de los Estados Unidos y después los pongan en libertad ha sido, número uno, familias con niños pequeños que tienen algún tipo de problema médico, alguna razón médica. Número dos, algunas personas que teníamos muy bien documentado los problemas que habían tenido en México, no solamente con el elemento delincuente, pero también con autoridades mexicanas. Pero es muy difícil ese segundo miedo, pero porque sea difícil no quiere decir que no se tiene que intentar. ¿Cuál es mi recomendación? Toda aquella persona que está en el MPP ahora y entra a su primera corte, en su primera corte pida ser entrevistado para miedo de regresar a México. En la segunda corte vuelve a pedir el miedo de regresar a México y puede alegar lo que ha pasado desde su primera corte a su segunda corte para pedir que lo permitan entrar a los Estados Unidos para pelear su caso aquí. Lo más importante es la preparación. Decir solamente que hay problemas económicos o problemas de falta de seguridad no es suficiente. Tenga algún tipo de reporte médico si ha estado enfermo. Tenga algún tipo de reporte a la policía local o a la fiscalía local sobre cualquier tipo de amenaza que ha tenido, cualquier problema que ha tenido. Así que, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Estructurar cada miedo de una forma correcta. Ahora, ¿qué es muy importante también? Mira, cuando uno entra a la corte en los Estados Unidos, te dan un parol de un día o 2 días. Ese parol en particular dice que si la persona falla regresar a una corte futura, de alguna forma no cumple con los reglamentos del parol que le dieron, es inválido. Así que una persona que piense, porque le dieron esta carta de parol, puede después entrar ilegal a los Estados Unidos y legalizarse aquí, incorrecto. Porque si no sigue las reglas que le pusieron para entrar a la corte, ya el parol no es válido. Pero ahora, una persona que no se ha presentado a la corte y entra de forma ilegal a los Estados Unidos, tiene el derecho de solicitar asilo en los Estados Unidos. Esta semana he tenido 2 personas que entraron en barco y que no fueron capturadas por las autoridades americanas ni se rindieron. Estamos procesando el asilo de ellos ahora. Si usted entró por la frontera y le dieron una fecha futura para regresar y no se presenta, lo pueden deportar de los Estados Unidos. Pero también, si entra y tiene una corte futura de 1 o 2 meses en el futuro, puede pedir que la corte sea transferida a donde está viviendo ahora. Lo pueden otorgar o lo pueden negar, pero es un esfuerzo para hacer y siempre puede regresar adentro de los Estados Unidos para presentarse en esa corte y explicar por qué tenía miedo de quedarse en México. Así que puede haber ciertas soluciones, pero la mejor es seguir las reglas que te está poniendo inmigración americana ahora. Porque cuando uno viola las reglas en general, el camino es un poquitico más difícil. Ahora, muchas personas tienen que entender
que la época del parol en la frontera en realidad se ha acabado. Muy pocas personas reciben parol cuando entran a los Estados Unidos en este momento. Muy pocas. Casi todas las personas que entran a los Estados Unidos ahora entran bajo su propia palabra, bajo fianza o a veces con un grillete en el tobillo. Esas entradas no son entradas legales para poder solicitar el ajuste cubano. Todas esas entradas, igual que las peleas en la frontera, son solo y exclusivamente para el asilo político. Y desafortunadamente, asilo político sigue siendo muy difícil de ganar en los Estados Unidos. Uno tiene que prepararse bien y presentar un asilo fuerte, con ciertas evidencias. Y algo que me han preguntado en varias ocasiones por correos electrónicos, todo lo que se presenta en una corte americana tiene que estar traducido al inglés. Usted no puede presentar evidencias si no están traducidas al inglés. También en cada corte te da una fecha límite para presentar la evidencia. Y si usted no presenta la evidencia en la fecha límite, le pueden negar la oportunidad de presentarla. Y siempre cuando uno presenta la evidencia, se le tiene que entregar al juez y al fiscal. Así que toda la evidencia que uno tiene, uno, en inglés, dos, copia para el juez, copia para el fiscal, y tres, presentarse en la fecha límite que le han otorgado en la corte. Es muy importante seguir esas reglas, ya que si uno no las sigue, pueden desestimar la evidencia que uno va a presentar. Segundo, hay que ser consistente en cualquier entrevista que uno tenga. Hay que ser consistente. Y la consistencia se demuestra pudiendo explicar detalles, fechas y meses. En cualquier entrevista, sea el miedo de regresar a Cuba, el asilo de uno de Cuba o el miedo de regresar a México, uno tiene que personalizarlo, explicar por qué tiene miedo personal, porque lo que le ha ocurrido a ellos, no en términos generales. Willy, conozco a una persona que presentó pruebas verbales para el miedo creíble dentro de la cárcel y se lo han negado 2 veces. Bueno, ¿Es posible apelarlo a través de un no, abogado? el miedo creíble, una vez que te lo niega un oficial de asilo, va frente a un juez de inmigración, en la gran mayoría del tiempo no tiene derecho a un abogado en esa apelación, y una vez que el juez de inmigración apruebe la decisión del oficial de asilo, desafortunadamente lo van a regresar a su país. Es triste, pero es la realidad. La otra, desde la frontera. Ayer a una madre teniendo sus niñas en la casa, custodiada por una niña mayor, hubo un incidente de violencia, de crimen organizado. Una patrulla comenzó a tirarle un intercambio de disparos con elementos de la mafia local y uno de los disparos dio en la habitación de las niñas. Afortunadamente no hirió a nadie de los integrantes de esa familia de cubanos refugiados en Reynosa, pero ella puede acercarse al puente y pedir refugio bajo con estas evidencias. Bueno, no ahora, pero cuando tenga su corte, pudiera hacerlo. Cuando ella regrese a la corte, puede llevar la evidencia, la fotografía de lo que ocurrió, cualquier tipo de reporte de policía que ella tenga, para demostrar el peligro inminente que está teniendo. A la misma vez, yo tuve una pareja que trataron de violarla y entraron a los Estados Unidos. Y estamos pidiendo que la corte sea trasladada a Miami, ya que ella veía su vida en peligro inmediato y no quería tomar el riesgo de esperar una corte en diciembre, y entró a los Estados Unidos. A veces uno tiene que protegerse, y si la vida de una persona está en temor inmediato y cree que la vida corre riesgo en el momento, a lo mejor lo mejor es entrar ilegal a los Estados Unidos y pedir protección. La única manera que pueden solicitar ellos miedo creíble de regresar a México es durante la corte. No pueden presentarse ya con una citación, por ejemplo, tengo una citación para enero. Es más difícil, pero uno tiene que proteger su vida. Pero usualmente las entrevistas de regresar a México son después que entran a la primera corte. No, me refiero justamente a eso. Es decir, entró a la primera corte, te regresaron bajo
el MPP, te puedes acercar nuevamente a la corte. Y Usualmente te van a decir que tienes que regresar el día de corte, pero el peor intento es que no se hace, aunque vamos a estar claros, este gobierno tiene cero interés en proteger a los inmigrantes, cero interés en proteger a los refugiados. Este gobierno acaba de embarcar a cientos de miles de kurdos para que sean asesinados en la frontera con Turquía. No creo que están muy preocupados con la muerte de refugiados en la frontera con México. Es una realidad cruel. Es cierto. Y es lamentable, pero bueno, aquí estamos nosotros, nuestras voces, para por lo menos orientarlos y que tengan una fe. De nada del MPP debió verse entre el 15 y el 17 y no ha hablado nada. Sigue peleándose. La expectativa en este momento es que una decisión sea eminente en el futuro cercano, pero por ahora el MPP sigue en vigor, sigue trabajando y hay que seguir viviendo con eso, igual que con las decisiones de Luisiana. Como tú bien sabes, un pobre señor se ahorcó en Luisiana, se mató porque no veía su libertad. Triste, una tragedia. Y Luisiana, aunque tiene 2 órdenes de cortes federales de agilizar, entrevistar y poner personas en libertad, no está haciéndolo. Así que este es un gobierno que está totalmente anti-inmigrante. Y si no nos damos cuenta de eso, estamos condenados a estar frustrados en la frontera. Tenemos que tener un poco de calma, hay que buscar otras alternativas. Algo que sí recomiendo, si usted está pendiente de una visa de reclamación y una visa de reclamación con fecha del futuro cercano, no entre por la frontera. Regrese a su país, regrese a Cuba y espere su turno para entrar por la puerta grande. No arriesgue todo. Si tiene una reclamación pendiente de un esposo, de un padre o de un hijo, no corra su vida tratando de entrar por la frontera en este momento. Gracias, Mael. Gracias a usted, Willy.